Hola, ¿qué tal? Les comparto esta breve cápsula con algunos comentarios. El doctor Tamés ha publicado la solución de algunos problemas del capítulo 10 en Recursos de Apoyo. Me preguntaba una de sus compañeras cómo puede hacer la relación entre los problemas, el libro y las funciones de Excel, que le gustaría ver un ejemplo. Entonces voy a tomar estos problemas que presentó el doctor y le añado algunos comentarios que les van a ayudar a hacer esta relación. Es la misma información, solamente con algunos comentarios adicionales. Ahora bien, nos piden en uno de los problemas calcular el rendimiento y nos dicen que compramos un bono que tiene tasa de cupón del 8%, lo compramos hace un año en $1090 y hoy se vende en 1056. Nos piden tres cosas. El primer paso para resolver un problema es organizar la información. Anotamos la información, el valor nominal del bono. Bueno, en el inciso A nos dicen el valor nominal de $1000, cuál fue el rendimiento total de dólares de esta inversión durante el año pasado. El valor nominal del bono generalmente es de $1000 a menos que nos indiquen lo contrario. El precio de hace un año, el precio al que lo compramos es de $1090. La tasa cupón es del 8% anual y su precio hoy, un año después de que lo compramos, es de 1056. Recuerden que cuando tenemos un bono, la tasa cupón es el pago que nos hacen del bono, el pago de interés. El pago de cupón en dólares es igual a la tasa cupón por el valor nominal del bono, que es de $1000. En el libro de texto, en la página 300, nos presentan un diagrama que muestra el costo o lo que pagamos, el desembolso y los flujos que recibiremos. También en el libro de texto, en la página 301, nos indica el rendimiento total en dólares de su inversión es la suma del ingreso por dividendos y de la ganancia o pérdida de capital. En una ecuación lo presentan rendimiento en dólares, ingresos por dividendos más ganancia o pérdida de capital. En este caso, como es un bono, no tenemos dividendos, pero tenemos el pago de cupón. Dijimos que el pago de cupón es la tasa de cupón por el valor nominal. Entonces, procedemos a aplicar esta fórmula ya que nos piden el rendimiento en dólares. ¿Qué flujos recibimos? Pago de cupón, un flujo positivo. Pagamos el precio, que fue negativo, y podríamos venderlo o tiene un valor de mercado de 1056. Si quisiéramos hacerlo de una forma muy rápida, sumamos todos los flujos y ya esto nos da la ganancia en dólares. O si queremos seguir esta fórmula, tenemos lo que es el cupón, el ingreso por dividendos o el pago de cupón, y tenemos la ganancia o pérdida de capital, que es el cambio en precio. ¿Cómo calculamos este precio? Este cambio en precio con el precio actual o el más nuevo o el más reciente menos el precio anterior. Este orden es importante porque el signo nos va a decir si es una pérdida de capital o una ganancia de capital. Ya tenemos el ingreso por dividendo o cupón, tenemos la ganancia de capital y ya tenemos la ganancia en dólares. Ahora nos piden calcular en el inciso B el rendimiento nominal de esta inversión. Los rendimientos son un porcentaje. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos en la página 302 la fórmula para calcular el rendimiento porcentual, que nos dice que es el dividendo pagado al final del periodo más el cambio en el valor de mercado del periodo. Estos ya los calculamos anteriormente. Este es el cambio en el valor y este es el dividendo o cupón pagado. Y todo esto dividido entre valor de mercado inicial o precio inicial. Dividendo en cupón, el cambio en el precio, tenemos ya la suma de estos dos, es esto. Y lo dividimos entre el valor del mercado inicial, que es el valor al que lo compramos, el precio hace un año. Esta división nos da por resultado el rendimiento porcentual. Reitero, debe ser un porcentaje. Ahora bien, nos piden ahora, si la inflación del año pasado hubiera sido del 3%, ¿cuál fue la tasa real de rendimiento sobre esta inversión? Aquí recordamos, en el capítulo 6 vimos que las tasas reales son sin considerar la inflación o deflactadas, pero no es una resta, simplemente tenemos que aplicar recordando la ecuación de Fisher
y tenemos o vamos a la ecuación 6.1 que nos dice que la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés nominal entre 1 más la tasa de inflación, todo esto menos 1. En el Excel, cuando tenemos una división y sumas y restas en una misma ecuación, tenemos que poner entre paréntesis las sumas para que Excel primero haga la suma y luego haga las divisiones y multiplicaciones. Bueno, ¿qué quiere decir en términos prácticos? Que tengo mi tasa de inflación y la tasa de rendimiento nominal que calculamos, y la tasa de interés real voy a tener en el numerador 1 más la tasa de rendimiento nominal, y voy a dividir entre 1 más la tasa de inflación. Si se fijan, coloqué aquí paréntesis para decirle a Excel que primero sume estos dos términos y luego, solamente después de haber sumado esto, haga la división. Y al final le restamos 1. Esto lo hago con las celdas en las que tengo la información y ya tengo la tasa de interés real. En el siguiente problema nos piden calcular la prima de riesgo con los rendimientos que nos dan en la tabla 10.1 y nos piden primero calcular el rendimiento promedio aritmético. El rendimiento promedio aritmético es el promedio que conocemos, lo conocemos como promedio. Contamos con los rendimientos de las acciones de compañías grandes y los certificados del tesoro. Aquí tenemos ya la información. Para cómo calculamos el promedio, la suma de todos los rendimientos entre el número de rendimientos. Cantidad de datos, ¿cuántos datos tenemos? Puedo usar la función count. Si tengo muchos datos, se me va a contar cuántos datos son. Esta función lo que hace es contar cuántas celdas tienen algún valor, independientemente del valor que sea. Entonces, si ya tengo la suma, aquí estos con AutoZoom pueden seleccionar, aquí calculan la suma y ya tienen el número de datos y ya calculan dividiendo la suma de los datos entre la cantidad de datos, este es el promedio, o bien con la función average o promedio en español. Pueden igual escribir la función average y seleccionan los datos, solo revisen que sean los datos de cada año y ya obtienen el promedio. Nos piden a continuación calcular la desviación estándar de los rendimientos de las acciones y de los rendimientos de los certificados del tesoro. Para la desviación estándar, ya lo vieron en estadística, pero vamos a recordar en la página 313 el libro nos presenta la ecuación. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Tenemos la ecuación 1 entre el número de datos menos 1, esto entre paréntesis, y todo esto multiplica lo que está dentro de estos dos corchetes, que es el rendimiento de cada periodo menos el rendimiento promedio, esta diferencia elevada al cuadrado, y así vamos haciendo la sumatoria de todos. Aquí es el rendimiento del periodo 1 menos el rendimiento esperado, esta diferencia elevada al cuadrado, más el rendimiento del periodo 2 menos el rendimiento promedio elevado al cuadrado, y esta diferencia elevada al cuadrado, y así vamos haciendo para cada uno de los flujos. ¿Cómo se traduce? Primero vamos a calcular el rendimiento promedio o el rendimiento esperado promedio. Tenemos aquí el que viene siendo el rendimiento aritmético. Solamente calculamos el promedio con average o con la misma forma que calculamos acá. Y ya, ahora, el rendimiento 1, que es este, menos el rendimiento promedio, se refiere a esto. El rendimiento de 1973 menos el rendimiento promedio. Vamos a hacer lo mismo para cada uno de los periodos. Y finalmente tenemos que elevar al cuadrado esta diferencia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar esta diferencia y elevar al cuadrado. Hay diferentes formas en las que pueden elevar al cuadrado o sacar una raíz en Excel. Aquí lo que pueden hacer es toman esta, presionan la tecla Alt-GR en su teclado y luego buscan el acento circunflejo o el gorrito que aparece ahí, lo presionan y dan un espacio y les aparece este símbolo. Y ya aquí solamente incluyen el exponente al que quieren elevar el número que están seleccionando. En este caso es el cuadrado, el exponente es 2 y ya obtienen ese dato.
Ya que tenemos aquí la diferencia entre cada rendimiento con el rendimiento promedio elevado al cuadrado, hacemos la suma. Si se fijan, aquí es la suma de todo esto. Este dato es esto. Y luego ya nada más necesitamos el 1 menos t, el t menos 1, perdón, que es el número de datos que dijimos que eran 6, menos 1 igual a 5. Y hacemos la división. Y esta es la varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de este dato. ¿Cómo calculo la raíz cuadrada? Puedo seleccionar este dato y elevarlo a la potencia de 1 entre 2. Como quiero sacar la raíz cuadrada, elevo a la 1 entre 2. Si quisiera sacar la raíz cúbica, elevaría a la 1/3. Si fuera la raíz cuarta, la 1/4. En este caso, la raíz cuadrada es a 1/2. O bien, puedo usar la función de raíz cuadrada, square root, y simplemente selecciono la varianza y ya obtengo la desviación estándar. La varianza, los datos son rendimientos al cuadrado. Este dato no nos dice mucho. La desviación estándar, como estamos hablando de rendimientos y los rendimientos son un porcentaje, la desviación estándar también es un porcentaje. Ahora bien, nos piden calcular el promedio de desviación de la prima de riesgo. La prima de riesgo es el riesgo por encima de la tasa libre de riesgo. Entonces calculamos la diferencia y hacemos, ya que tenemos esta prima de riesgo, que es esta diferencia, hacemos nuevamente lo que hicimos en este ejercicio pasado. Ahora bien, podemos también, como son rendimientos históricos, ya no existe como diferentes escenarios de probabilidad para cada rendimiento, porque ya tenemos la certeza de que estos fueron los rendimientos. Entonces podemos usar directamente la ecuación de la función de la varianza. Seleccionamos los datos y ya tenemos lo que es la varianza, y también podemos usar directamente la desviación estándar. Igual seleccionamos los datos y ya tenemos lo que es la desviación estándar. Dijimos que como estos datos son porcentajes de rendimiento, la desviación estándar nos queda en porcentaje. Si estos datos fueran, no sé, números de coches, pues la desviación estándar estaría en cantidad de coches, pero en este caso son porcentajes de rendimiento, por eso es un porcentaje. ¿Qué quiero decirles? Que la desviación estándar en caso de rendimiento siempre va a ser un porcentaje, pero cuando lo utilicen con otras unidades va a estar en unidades de acuerdo a lo que estén manejando, a la información que estén manejando. Estos son los comentarios para que puedan relacionar esta información con las funciones y con los temas del libro. Por favor, cualquier duda, les pido me envíen un correo y me envíen sus dudas o algún mensaje por el foro. Esto es un complemento a todo el desarrollo que presenta la solución de este ejercicio por parte del Dr. Tamés y es un complemento para su estudio. Cualquier duda, estamos en comunicación.